Y nosotros, mis hermanos, que nos quedamos acá, nos quedamos dando inicio a una nueva serie de mensajes, la cual hemos titulado Apocalipsis, mensaje para las 7 iglesias. Apocalipsis, el mensaje para las 7 iglesias. Y estamos hablando de un mensaje revelador para la iglesia actual. Es irónico porque cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, pudiéramos llegar a pensar que estas iglesias son las iglesias que estaban en los tiempos de Pablo, cuando él era un misionero, que estuvo andando por todas estas regiones, lo que hoy es Turquía, Asia Menor en aquel momento, Asia, la provincia de Asia, y pudiéramos cometer el error de pensar, este fue un mensaje que el Señor le dio a aquellas iglesias, que no tiene relevancia el día de hoy. La realidad es que este mensaje es para la iglesia actual también. Es para la iglesia actual. Y a medida que nosotros comencemos a escudriñar la Escritura, comencemos a estudiar cada uno de estos pasajes que hacen referencia a cada una de las iglesias, nos vamos a dar cuenta que nosotros pudiéramos llegar a tener ciertos rasgos que presentan cada una de estas iglesias, y hay un propósito cuando nosotros podemos quizá identificarnos con alguna de ellas. El mensaje siempre es: arrepiéntete, arrepiéntete. Por lo tanto, como iglesia actual hay una oportunidad aún. Arrepiéntete, es el mensaje que se repite una y otra vez en el mensaje que el Señor Jesucristo da a las 7 iglesias en Apocalipsis. Le invito a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y es interesante porque venimos saliendo de una serie que llamamos Tiempos Postreros, ¿verdad? Y hablábamos del panorama bíblico de los tiempos antes del fin. Y ahora nos introducimos con el libro de Apocalipsis, un mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién escribe? Juan. El apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, el mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan, es el mismo que describe las escrituras como el discípulo amado. Ese Juan escribe también este libro de Apocalipsis, que significa, el término Apocalipsis significa un descubrimiento, una revelación o una apertura. Y fácilmente lo podemos ver en el primer versículo del capítulo 1, cuando dice la revelación de Jesucristo. Hay ciertas características que debemos tener en cuenta ahora que comenzamos a estudiar estos pasajes del libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos habla de cosas que sucederán, muchas sucederán, pero es interesante porque también la misma palabra de Dios dice en el versículo 19 del capítulo 1, escribes las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, parece que todo el libro de Apocalipsis tiene un cumplimiento inmediato, un cumplimiento quizás digámoslo a mediano plazo y un cumplimiento a futuro. Un futuro que todavía nosotros no estamos viviendo y que esperamos. A partir del capítulo 4, ya cuando se termina el mensaje a las iglesias, comienza lo que en
En términos coloquiales, alguien pudiera llamar un cataclismo mundial. Las características de esta literatura apocalíptica, que es el lenguaje de todo el libro de Apocalipsis, un exponente de temas escatológicos dice que el principal enfoque de la literatura apocalíptica es la revelación de lo que había estado oculto, en particular con los tiempos antes del fin. En esta literatura apocalíptica hay 6 aspectos que necesitamos tomar en cuenta. ¿Cuál es el primero de ellos? El espiritismo, donde los ángeles y los demonios toman un papel importante. Cuando leemos todo el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que aparecen ciertos personajes que quizás no son muy resaltantes durante todo el Nuevo Testamento al menos. Y es los ángeles, los 4 seres vivientes, habla de la figura del trono, habla de una bestia, habla del falso profeta, habla de muchas cosas. En segundo lugar, en la simbología, hablando precisamente de las 4 bestias que están cerca del trono, los colores, el caballo bermejo, el caballo blanco, el caballo negro, son 4 caballos, y la numerología. Si nos damos cuenta y usted ha leído Apocalipsis, usted debe visualizar que hay ciertos números que se repiten con mucha continuidad, como es el número 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, las 7 copas, o sea, los 7 espíritus. Se repite innumerable en muchos versículos este número 7. También otro número que se repite es el número 12. Hay 12 ángeles, hay 12 puertas, hay 12 columnas. Cada uno de ellos en la terminología, por así decirlo, hebrea, tiene un significado. Entonces, la literatura apocalíptica está acompañada de personajes espirituales, está acompañada de mucha simbología y está acompañada de imágenes cataclísmicas, es decir, destrucción cataclísmica de toda la existencia terrenal. Cuando leemos Apocalipsis nos damos cuenta que a simple vista pareciera que estuviese cayendo del cielo meteoritos, hay contaminación de las aguas, hay muertes por todos lados, hay pestes, hay muertos por montones, todo eso lo encontramos. Habla de muchas calamidades. Y no solamente estamos hablando del territorio de Israel. Y por último lugar, o en penúltimo lugar, mejor dicho, habla del escenario cósmico en acción, como las estrellas, aún las estrellas, el mundo, el universo, toma también un papel fundamental en este libro, y las advertencias y consuelo que allí se encuentran. Solamente hablando en términos de las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a encontrar advertencias y vamos a encontrar también palabras de consuelo. Entonces, tomando en cuenta esto, lo primero que debemos entender es que Apocalipsis es un libro que produce dicha y gran bendición. Cuando leemos el libro Apocalipsis no pareciera que nos diera ni dicha ni mucha bendición. Pero capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice, bienaventurado, ¿qué? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso, feliz. Qué dichosa la persona que no solamente lee, no solamente escucha, sino que se aferra a estas verdades que están reveladas en este libro. La intención de guardar es sostener, la intención de guardar es mantener y la intención de guardar es aplicar. Porque cuando leemos todo el libro de Apocalipsis y vemos toda esta simbología y vemos todas estas imágenes cataclísmicas, solamente nos queda una cosa por hacer. Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a vivir de la manera en que tú quieres que yo viva. Ahí podemos comenzar la aplicación. Ahí podemos comenzar la aplicación. Cuando hablamos del mensaje a las 7 iglesias, hay mucho que aplicar, mis hermanos. Entonces, Apocalipsis, en primer lugar, es un libro que produce dicha y gran bendición. Y no solamente hablamos del Apocalipsis. Nosotros pudiéramos tomar una novela, llámese Doña Bárbara. Me fui para otro lado. Doña Bárbara. Ahí está una novela. Y hay muchas otras. Yo no soy de leer muchas novelas, por eso no tengo un repertorio. Pero leer estos libros puede llevar a la persona a un mundo fascinante, imaginario, mucha fantasía, pero que a la larga no nutre el alma. Cuando leemos la palabra de Dios, hablamos de hechos o acontecimientos que fueron y hechos y acontecimientos que sucederán, que por ser viva y eficaz nutrirán nuestra alma, nutrirán nuestra vida espiritual y nos ayudará a conocer aún más a aquel Dios que ha dado todo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Apocalipsis es un libro que produce dicha y bendición. Yo les animaría hoy a que usted lea el libro de Apocalipsis. Léalo, porque la palabra de Dios así lo dice. Bienaventurado el que lee. Ahí hay una promesa del Señor. Bienaventurado el que lee, el que escucha y sobre todo aplique lo que usted lea en el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia actual. Sí, es un mensaje de esperanza. Juan, cuando escribe en el versículo 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Muchos comentaristas dicen que en Asia, provincia romana, no se encontraban 7 iglesias, habían más de 7 iglesias. Por ejemplo, no se nombra la iglesia de Colosas, a la cual Pablo escribe una carta. También había iglesia en en Hierápolis, en Troas, en Mileto, allá en Hechos capítulo 20, cuando Pablo está en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso, de Magnesia, de Trayes. Cada una de estas regiones tenían iglesias, por lo tanto no eran solamente 7, habían más. Nos hacemos la pregunta, ¿y por qué entonces 7? Cuando pensamos en términos de la numerología, el 7 es el número de perfección, número de totalidad. Entonces, pensando en esto, el hecho de tomar 7 iglesias está representada en la totalidad de las iglesias. Por lo tanto, es para nosotros también. Es para nosotros también. Juan es el apóstol, ya lo dijimos. En el versículo 9 dice: yo Juan, hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estamos en la isla llamada Patmos, una isla no tan distante de Éfeso, en lo que hoy se conoce como Turquía. Y dice que estaba en este lugar por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Algunos todavía
piensan o están en duda si fue el emperador Nerón cuando él estaba gobernando, el cual tomó a Juan y lo llevó al exilio, o si fue Domiciano el que lo hizo. Sea como haya sido, Juan estaba en otro lugar en el exilio. Estando allí, encontramos que tuvo una visión, ¿verdad? Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí encontramos las 7 iglesias. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que hay un mensaje. ¿Sí? Por eso Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia. Hay un mensaje. Usted no lo ve ahí, escribe en un libro lo que ves. Escríbelo. Hay un mensaje para cada una de las iglesias. Por lo tanto, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Y este mensaje es un mensaje que en primer lugar es un mensaje de esperanza. En este mensaje encontramos en cada una de estas iglesias palabras de reconocimiento. Hay un reconocimiento. El Señor reconoce sus obras, su lucha, su trabajo, sus virtudes. Hay un reconocimiento para cada una de ellas. Pudiéramos pensar, si el Señor escribiera a Cristo Redentor, ¿qué reconocimiento le daría? En segundo lugar, hay un consejo. En este reconocimiento yo te aconsejo, le aconsejo a cada una de ellas algo distinto. El consejo, ¿qué intención tiene? El consejo es unas palabras de cambio. Te aconsejo que no sigas haciendo esto, sino haz esto. Haz algo mejor de lo que estás haciendo. También hay palabras de desafío o de promesas de recompensa en cada una de ellas. Al que venciere le daré. Al que venciere lo pondré. Al que venciere, cada una de estas iglesias tiene palabras de recompensa. Si el Señor escribiera a Cristo el Redentor, ¿qué palabras de recompensa tendría? Pero en último lugar, y es lo que nos va a mostrar por qué Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia, es que hay una exhortación a cada una de ellas. Hay palabras de exhortación para cada una de las iglesias. ¿Y por qué el hecho de que haya un mensaje de exhortación puede crear para nosotros esperanza? ¿Por qué? Si para nosotros un mensaje de esperanza es, estás bien, sigue por allí. Un mensaje de esperanza es, el Señor está contigo, ¿sí o no? Un mensaje de esperanza es, yo no te abandonaré. Un mensaje de esperanza es, sigue como estás, sigue esforzándote, sigue haciéndolo, vas bien. Eso pareciera un mensaje de esperanza para todos nosotros. Pero cuando vemos en Apocalipsis un mensaje de exhortación, es porque la iglesia está tomando un camino o un rumbo que no debería tomar. Y más vale una advertencia a tiempo que caer en el precipicio. Tristemente, cuando hablamos de exhortaciones, hablamos de amonestaciones, porque ahí la palabra es amonestación, no la exhortación que vimos nosotros la vez pasada, que son palabras de ánimo. Aquí habla de una amonestación directa, una reprensión de parte del Señor, un regaño de parte del Señor. Y es que, ¿a quién le gusta ser regañado? A nadie, ¿verdad? Cuenta la historia que en una oportunidad un hombre, creo que yo hace tiempo dije esto, un hombre estaba a la orilla de la carretera haciendo señas, gritándole a cada uno de los carros que iba pasando. Eso era de noche, y ningún carro se detenía. Todos los carros pasaban veloz, pensaban, ¿quién es este loco?
Y el hombre estaba casi que a mitad de la carretera, que se detuvieran, deténganse, deténganse. Y nadie le hacía caso. El hombre no tuvo más remedio que agarrar una piedra y lanzársela al primer carro que se atravesó. El carro se detuvo. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Nos vas a robar? El hombre le dijo, no, perdóname por lo que te hice. Estuve haciéndote señas, pero nadie se ha detenido. Ven para que veas qué es lo que está pasando. Cuando lo llevó, resulta que se había caído un puente. Todos los carros que estaban pasando a gran velocidad estaban cayendo al río. Fue necesario que este hombre se atreviera a lanzarle la piedra al primer vehículo que pasó, ya que no se detenían. Era necesaria la piedra para que el hombre pudiera detenerse y salvar la vida. El mensaje de exhortación para la iglesia del Señor es para que la iglesia se detenga un momento, piense en su conducta, en sus acciones, en lo que está haciendo y al recapacitar dé la vuelta. Por eso el mensaje también es el llamado a arrepentirse. Un comentarista bíblico dijo lo siguiente: las iglesias de Cristo en aquel tiempo se encontraban en medio de gente pagana, con todas sus tentaciones y persecuciones. La mayor parte de los cristianos había venido de varios cultos paganos y existía pues la tentación continua de volver a andar con los mundanos y con sus antiguos amigos en el mundo del cual fueron rescatados. Hermanos, este comentario no escapa de la realidad que nosotros como iglesia quizás pudiéramos estar viviendo. Porque ¿de dónde nos sacó del Señor? De las tinieblas. Y hay una naturaleza de pecado en nosotros que nos empuja a volver a aquel lugar de donde hemos salido, de donde el Señor nos ha sacado. Y día tras día la naturaleza busca volver atrás. Pero yo me quedo con las palabras de el escritor a los Hebreos: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación. Pero ahí está el mensaje, un mensaje de exhortación a la iglesia, a cada una de estas iglesias, a volver a los caminos del Señor. Miren, seguramente usted ha escuchado o ha leído acerca de la historia de Jonás. Seguramente sí, ¿verdad? Una historia muy conocida. Y hasta hay una canción. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y chacapum, se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero está bien, pudiéramos quedarnos con esa sola parte de Jonás. Pero hay una parte quizá un poquito olvidada y es en el libro de Jonás lo que sucedió con Nínive. Nínive, capital del imperio asirio. Jonás fue enviado a Nínive a pregonar que iba a ser destruida. Por eso es que Jonás no quiso escuchar, se volvió y todo lo que ya cantamos. Pero cuando Jonás vuelve y Dios lo vuelve a enviar a Nínive, Jonás comienza a pregonar a toda la ciudad: de aquí a 40 días la ciudad será destruida. Saben, el mensaje era un mensaje de destrucción. El mensaje no era un mensaje de advertencia, pero si se arrepienten, no había un mensaje de esperanza. Si ustedes se vuelven al Señor, no lo había. El mensaje era: serán destruidos. Pero ¿saben qué hizo el pueblo de Nínive? Comenzando desde el rey, aún ordenando hasta los animales, ellos se arrepintieron. Ellos entraron en un ayuno colectivo, todo el imperio, todo el país ayunó. Y dice, aún los animales, los bueyes, ellos no coman nada para alcanzar el favor del Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor tuvo misericordia. Por eso Jonás se había huido hacia otro lado, porque Jonás entendía que el Dios que le había mandado a dar la orden de destrucción era un Dios que también era misericordioso.
¿Saben? Si para este pueblo de Nínive Dios tuvo misericordia, ¿cómo no la tendrá de la iglesia a la cual sí está exhortando y sí está llamando a arrepentirse? Entonces, para la iglesia del Señor, Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Si Dios perdonó al pueblo de Nínive al escuchar que iba a ser destruido y se arrepintió, ¿cómo no el Señor perdonará a su iglesia? ¿Cómo no lo hará? Hay un mensaje, ¿verdad? Eso da esperanza. Y en segundo lugar, hay una confirmación de una verdad esperanzadora. En todo el libro de Apocalipsis lo encontramos. Repito, hay una confirmación de una verdad esperanzadora. ¿Cuál es esta verdad que nos da esperanza? Vamos a ver, capítulo 1, versículo 3, la última parte. Dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo estará cerca? Capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El que ha de venir. Capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto. Capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Confirma estas palabras. Hace un énfasis tremendo. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo termina Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El mensaje de Apocalipsis se ve terrorífico. Lo leemos y nos da miedo. Se nos paran los pelitos de ver todo lo que sucederá. Pero en medio de todo, el mensaje de esperanza es que Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús viene pronto. Es un mensaje que a la vez nos trae consuelo. Miren, hablando de las 7 iglesias, que sí habla directamente a las iglesias que están en Asia. ¿Por qué situación estaban pasando las iglesias? Estaban siendo perseguidas. Primero por causa del del emperador Nerón. Después por causa de, se me olvidó el nombre del otro emperador, Domiciano. Pero la iglesia estaba siendo perseguida. Los estaban tomando, los estaban buscando, los estaban sacando de sus propias casas. Se dice que muchos los llenaban de brea, algo así como un petróleo, y los encendían en las plazas. Los encendían como antorchas en los caminos. Algunos los vestían con cueros y los lanzaban a los perros para que se los comieran. Otros decapitaban. ¿Cuánto no hacían con los creyentes? En medio de tanta confusión, era fácil o pudiera ser fácil para más de uno decir, wow, yo no sabía que esto era así. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pero el Señor Jesucristo les había dicho, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, éste la hallará. Por lo tanto, en el entendimiento de cada uno de estos creyentes estaba, morir es ganancia. Y no les importaba, mis hermanos.
No le importaba. Dice la historia que el cristianismo crecía. Mientras más lo mataban, más crecía. Quizá pensamos en esos términos el día de hoy y ya va. Dudamos, pensamos, meditamos. Oye, no sabía que era así. Sí, es así. Es así. Por lo tanto, un mensaje de que ese Señor a quien le sirve regresaría era un mensaje de gran consuelo. Hermanos, es igual para nosotros el día de hoy. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo regresará tiene que ser un mensaje de gran consuelo. Por la misericordia del Señor, por su gracia, nosotros no padecemos la persecución que padecieron los cristianos de la iglesia primitiva, o que padecen muchos cristianos en otros países. No lo vivimos. Es la realidad, no lo vivimos. Hay pequeñas persecuciones familiares de repente, en grupos sociales de repente, pero no la persecución como la vemos en el libro de los Hechos, como la que vivió la iglesia con cada uno de los emperadores por casi 300 años. Eso no lo vemos el día de hoy. O como la tiene la iglesia de China y otros países. Pero aún en medio de todo lo que nosotros podamos estar viviendo, mis hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo siempre será un mensaje de consuelo para cada uno de nosotros. Entonces, Apocalipsis, en primer lugar, es un libro que produce dicha y bendición. Le animo a leerlo. En segundo lugar, Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia, porque hay un llamado al arrepentimiento. Y el hecho de que nosotros estemos leyendo hoy el libro de Apocalipsis quiere decir que todavía tenemos oportunidad de hacerlo. En tercer lugar, Apocalipsis es un mensaje aterrador. ¿Pero en qué momento cambiamos? Primero un mensaje de esperanza, primero era un mensaje que produce bendición, después un mensaje de esperanza. Pero también Apocalipsis es un mensaje aterrador para los que están fuera de la iglesia. Y no hablo en términos de local. Quiero que tengamos esto presente. No hablo en términos de local. Yo no estoy diciendo que el que no venga a este local, Apocalipsis es un mensaje aterrador. No. Porque Apocalipsis puede ser un mensaje muy aterrador para los que aún están dentro de este local, al cual nosotros llamamos iglesia. Porque hablamos de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, ¿cuál es? Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a todo el que cree en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. Aquellos que han reconocido la obra y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y han sido sellados por el Espíritu Santo, esos pertenecen a la iglesia del Señor. ¿Y por qué Apocalipsis termina siendo un mensaje aterrador? Bueno, por motivo, en primer lugar, de la gran tribulación que se vivirá en los tiempos después de la iglesia. Cuando leemos Apocalipsis, encontramos el término y encontramos la persona de la iglesia hasta finalizar el capítulo 3. De allí en adelante no se nombra más a la iglesia. Hasta el capítulo 19, un mensaje que dice esto, escríbelo a las iglesias. Pero del resto no se ve, no se nombra. Del capítulo 4 al capítulo 19 no se nombra a la iglesia. No se ve a la iglesia. De allí que muchos toman para decir que la iglesia, terminando el capítulo 3, fue arrebatada y comienza lo que se llama la gran tribulación. Cuando comenzamos a leer capítulo 4 en adelante, vamos a encontrar 7 sellos que no son otra cosa que calamidades sobre el mundo. Encontramos 7 trompetas que no son otra cosa que calamidades sobre el mundo. Encontramos 7 copas que no son otra cosa que calamidades sobre el mundo. Por causa
de la gran tribulación que se presentará, Apocalipsis es un mensaje aterrador para los que están fuera de la iglesia. También Apocalipsis es un mensaje aterrador por motivo del juicio. Cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, versículo 12, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Mis hermanos, debo decirles que Juan estuvo en este sitio y Juan escribió lo que vio en tiempo presente, en ese momento, en su mente, lo que vio, lo que vivió, fue en tiempo presente. Es decir, que todo lo que estamos leyendo en este lugar ya sucedió. Ya sucedió. Pero no ha sucedido, exacto, no ha sucedido en nuestros tiempos, pero en los tiempos de Dios ya sucedió. En el futuro muy distante, que no sabemos cuándo es, ya sucedió. Por lo tanto, muchas personas de las que nosotros pudiéramos ver hoy, puede que no estén escritas en este libro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Según qué? Sus obras. Fueron juzgados. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una imagen bastante triste, quizás de personas a las cuales se le predicó y se le habló el mensaje de salvación, que una y otra vez rechazaron para su condenación. Porque Juan capítulo 3, versículo 18 dice, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso Apocalipsis, es un mensaje aterrador para los que están fuera de la iglesia, es decir, para los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Por motivo de la gran tribulación, por motivo del juicio que les espera y por motivo de su decepción. Por motivo de su decepción. ¿Cuál decepción? El hecho de que muchas personas que toman el evangelio, que toman el mensaje de salvación como un mensaje de fantasía, pensando y diciendo eso que ustedes hablan es una locura, eso es mentira, solo lo escribió un hombre, eso es una fantasía de cualquier otra persona. Y cuando estén en ese lugar, ahí van a decir decepcionados, wow, todo lo que yo pensé que era, resulta que no es. Todo lo que yo me imaginaba y fui sabio en mi propia opinión. Y aquí estoy, en el lugar de donde aquel día domingo predicaron y dijeron que iba a suceder. Y yo me hice el loco, pero ahora estoy aquí. Qué gran decepción para todas las personas que piensan que este mensaje de salvación, que el mensaje de Cristo es una mentira. Algunos dicen, está siendo muy famosa esa frase que dice, yo prefiero vivir en este camino
pensando que es verdad, porque si termina siendo mentira, no pasó nada. A vivir este camino pensando que es una mentira y cuando muera resulta que es verdad y estoy condenado. Pero no le doy mucho crédito a esta frase. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que una persona diga, yo prefiero vivir este mundo como si fuese una verdad, porque si es mentira, ya está dudando. Y es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe. Que no hay duda al respecto. Por lo tanto, yo prefiero vivir esta vida creyendo en lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra, porque sé que el día de mañana los que creen no serán avergonzados. Este mensaje entonces es un mensaje aterrador para los que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Vendrá una tribulación, vendrá un juicio y vendrá ese momento, ese día en lo cual todo lo que han pensado que es una mentira o que tienen una segunda oportunidad, de un momento a otro se convertirá en la gran decepción de sus vidas. No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbio capítulo 3, versículo 7. Teme a Jehová y apártate del mal. En cuarto y último lugar, Apocalipsis es un mensaje alentador para todo el mundo. Sí, es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, no solamente para la iglesia, sino para todos. Cristo Jesús ha venido al mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús es el mensaje para toda la humanidad. Si usted no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, el momento de recibirle y abrazar esta verdad puede ser hoy para tu vida. No mañana, no mañana. Leer Apocalipsis es entender que Cristo viene. Leer Apocalipsis es comprender que habrá un juicio. Leer Apocalipsis es comprender que aquel que estuvo muerto vive y vivirá por la eternidad. Y leer Apocalipsis también es comprender que la iglesia del Señor estará con él, primero reinando por 1000 años y en segundo lugar viviendo a su lado por toda la eternidad. Si Jesucristo no es tu Señor y Salvador, hoy es un momento de recibirlo. La esperanza se acaba cuando ya no tenemos vida. Ahí se acaba la esperanza, porque está escrito que después de la muerte viene el juicio. No hay segunda oportunidad. No es mañana, no es pasado mañana. Si este mensaje que fue expuesto el día de hoy te lleva a reconocer que necesitas de Jesucristo para salvación de tu alma, hoy es el mejor momento de recibirle. Hoy es el mejor momento de decir, Señor, yo quiero caminar a tu lado. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, separado de ti, reconozco que nada puedo hacer. Y mi pecado me aleja y me aparta de ti. Por lo tanto, te acepto para que perdones mis pecados y me limpies de toda maldad. Si tú quieres hacer eso en tu vida, cierra tus ojos y clama ahí donde estás al Señor. Porque dice el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Estamos agradecidos por tu palabra expuesta en esta mañana, Señor. Este mensaje que trae esperanza para cada uno de nosotros. Tenemos vida aún, por lo tanto, tenemos oportunidad de arrepentirnos. Yo te ruego por aquellos, Señor, que aún no te conocen, por aquellos que dudan, por aquellos que vacilan, por aquellos, Señor, que tienen un pie en el mundo y un pie en ti. Eso no existe en tu palabra, Señor. Por lo tanto, imploramos en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Por aquellos que están apartados de ti, Señor.
por aquellos que se han descarriado y están caminando en este mundo de donde tú le has rescatado. Por ellos clamo en el nombre de Jesucristo. Que traigas tú por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el convencimiento de sus pecados y el reconocimiento de ti, Señor, de tú como Señor y Salvador de su alma, de su vida. Señor eterno, hazlo tú en tu misericordia y trae arrepentimiento genuino a cada uno de nosotros, Señor. A tu iglesia, Padre amado, tú la conoces. Tú conoces el camino por el cual cada uno de los que son tuyos anda. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces el camino por lo cual andamos y imploramos en el nombre de Jesucristo que en tu misericordia, Señor, nos ayudes a reconocer, Señor, que tú en realidad eres el Señor y Salvador de nuestras almas. Por lo tanto, debemos caminar siempre contigo. En tus manos estamos, Señor, tu iglesia, Cristo el Redentor, y cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos porque este mensaje trae esperanza para cada uno de nosotros, y pedimos perdón y rogamos que prepares también cada día nuestro corazón para recibir el mensaje que traes a través del libro de Apocalipsis, y podamos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Es nuestro clamor, Señor. Si hay alguien acá, bendito Dios, una vez más ruego, si hay alguien acá, Señor, que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, que seas tú tocando su corazón, Señor, que se entregue a ti y tú le darás vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.